2020 fue el año en el que España emitió más deuda pública en toda su historia, 122.000 millones de euros solo en el año 2020, lo que dejó el stock total de endeudamiento estatal en más de 1,3 billones de euros. ¿Cuánto es 1,3 billones de euros? Bueno, de entrada equivale al 117% del Producto Interior Bruto, es decir, a más de todo lo que la economía española genera durante un año. Deberíamos dedicar más de toda la riqueza que generamos cada año para poder amortizarla. Otra forma de dimensionar cuánto representa esta magnitud de deuda pública es decir que cada español como media adeuda por el exceso de gasto que han acometido las administraciones públicas con respecto a sus ingresos hasta el momento, adeuda cada español de media 27.700 euros. O si ponemos en relación este endeudamiento público en relación con el número de hogares, de familias que hay en España, cada familia en términos medios debe, en función de la deuda pública acumulada en el conjunto de España, más de 70.000 euros. Una hipoteca derivada de la deuda pública acumulada hasta la fecha, de la que muchos ciudadanos, la inmensa mayoría de ciudadanos, no son conscientes. ¿Y por qué la inmensa mayoría de ciudadanos no son conscientes de que deben familiarmente una media de 70.000 euros, más allá de las deudas privadas que ellos puedan tener? O que cada español, como media, debe casi 28.000 euros en función de lo que los políticos españoles se han endeudado hasta el momento. Pues porque es una deuda que, a diferencia de las deudas privadas, parece que no se tiene que pagar. Es una deuda que parece que los ciudadanos no tienen que devolver. Y este planteamiento tiene cierto sentido, tiene cierta lógica, porque es verdad que la deuda pública de estados solventes, y en un momento explicaré por qué es importante calificar al Estado como solvente, es verdad que la deuda pública de estados solventes en general nunca se amortiza, simplemente se refinancia. Es decir, que cuando la deuda pública llega a vencimiento, cuando hay que devolver la totalidad o parte de la deuda pública que hemos acumulado, no es que nos rasquemos el bolsillo para devolvérsela a quienes nos han prestado previamente ese dinero, sino que simplemente nos limitamos a hacer otra nueva emisión de deuda pública y con lo que recaudamos a través de esa nueva emisión amortizamos la emisión antigua que ha llegado a vencimiento. En general, en los estados solventes, lo único que se paga por los títulos de deuda pública emitidos son los intereses. Los intereses de la deuda sí que salen de los impuestos que pagan los ciudadanos. Y ahora mismo los intereses que se pagan por la deuda pública española no son realmente extraordinarios. El tipo de interés medio que estamos pagando por toda la deuda pública que hemos emitido el conjunto de administraciones públicas españolas no alcanza el 2,4%. Por tanto, se trata de un tipo de interés relativamente moderado sobre una montaña de deuda pública cuya expectativa es que no tengamos que devolver en ningún momento porque a vencimiento la seguiremos refinanciando. Sin embargo, recordemos lo que he dicho, la deuda pública de estados solventes no se suele pagar, sino que se suele refinanciar. Pero evidentemente, para que los inversores estén dispuestos a refinanciar recurrentemente la deuda pública que llega a vencimiento, esa deuda pública, como he enfatizado, tiene que generar la percepción de ser solvente. Si los inversores consideran que el Estado que está emitiendo deuda, ya sea para efectuar nuevos gastos o para refinanciar la deuda previa que llega a vencimiento, no es solvente, es decir, no tiene capacidad real para devolver esos pasivos, lo que tenderá a suceder es que los inversores no quieran exponerse al riesgo de refinanciar una emisión de deuda pública que en algún momento puede terminar impagándose. Y por eso los inversores, si perciben que la solvencia de los estados no es tan buena como la que desearían, pueden abstenerse de refinanciar la deuda pública. Y si los inversores se abstienen de refinanciar una deuda pública que llega a vencimiento, la única forma que tiene un Estado para persuadirles, para incentivarles a que sigan refinanciando la deuda pública, es pagando tipos de interés más altos por esa deuda pública, de tal manera que los inversores digan, aunque este Estado no es extraordinariamente solvente, como paga tipos de interés suficientemente altos, me interesa refinanciarle su deuda a esos tipos de interés.
El problema que tiene esto es que las subidas de tipos de interés se pueden convertir en profecías autocumplidas de degeneración de la solvencia estatal. Si los inversores temen que un Estado no es especialmente solvente y solo aceptan prestarle a tipos de interés más altos, la solvencia de ese Estado a esos tipos de interés tan altos se sigue resintiendo, con lo cual, adicionalmente, los inversores tendrán menos incentivos a prestarle y solo aceptarán prestarle de nuevo a tipos de interés que cada vez serán mayores y que seguirán estrangulando la solvencia financiera de ese Estado. Por ejemplo, ahora mismo, en el caso de España, por cada punto de deuda pública que pagamos en intereses, tenemos que destinar el 1,17% del Producto Interior Bruto. ¿Esto qué significa? Pues que aproximadamente si pagáramos un tipo de interés medio, no del 2,3-2,4% que estamos pagando en la actualidad, sino del 5%, que es un tipo de interés medio que hemos pagado muchas veces en nuestra historia, tendríamos que dedicar aproximadamente el 6% del PIB a pagar los intereses de la deuda. ¿Cuánto es el 6% del PIB? Pues más o menos todo lo que gastamos en sanidad pública durante un año, o casi tanto como lo que recaudamos por IVA en un año. Solo eso en los intereses de la deuda. Por tanto, claro, si los tipos de interés que tiene que abonar España suben mientras nos encontramos tan endeudados como en la actualidad, la solvencia de España se va a resentir muchísimo. Y cuando la solvencia se resiente, la única alternativa que tenemos a seguir pagando tipos de interés más altos para poder refinanciarnos, lo cual es una carrera con un recorrido bastante escaso, porque esa carrera nos lleva al default, al impago completo, no podemos pagar tipos de interés crecientemente altos. La única alternativa que existe en ese momento para intentar estabilizar la situación, para tratar de evitar ese ascenso progresivo de los tipos de interés que nos arrastre al impago definitivo de la deuda, es cuadrar el presupuesto, es cuadrar ingresos y gastos. Y cuando se trata de cuadrar ingresos y gastos, es en ese momento cuando los ciudadanos sí comienzan a ser conscientes de que esa deuda pública que deben, porque son contribuyentes y quien debe la deuda pública es el Estado, pero el Estado no tiene recursos propios, por tanto es el contribuyente, es cuando empiezan a ser conscientes de que esa deuda pública de 28.000 euros por ciudadano de media, de 70.000 euros por familia de media, en realidad sí que puede haber que pagarla. Que no es una cuestión solamente de refinanciar indefinida e ilimitadamente y que apenas lo único que nos cuesta son unos poquitos intereses cada año. Cuando la desconfianza empieza a emerger, es en ese momento cuando el coste de la deuda pública, cuando el coste de todo el exceso de deuda pública que hemos emitido hasta el momento, empieza a sentirse en las carnes de los ciudadanos de una manera más agresiva. ¿Por qué razón? Pues porque para cuadrar las cuentas hay que o subir ingresos o bajar gastos. Subir ingresos implica normalmente, salvo que la economía esté creciendo mucho, etcétera, implica normalmente subir impuestos. Y si hay que subir impuestos para fortalecer la solvencia de España ante los inversores, evidentemente los contribuyentes se tienen que rascar mucho más el bolsillo de lo que se lo rascaban antes. Pero lo mismo con el recorte de gastos, dejando de lado el llamado gasto político que supuestamente se podría erradicar sin que el ciudadano percibiera ningún tipo de reducción en la calidad de los servicios públicos que recibe. Una parte muy importante del gasto público que inevitablemente se ve afectada en cualquier proceso de ajuste importante del gasto público estatal es el gasto de aquellos servicios que presta el Estado a la ciudadanía. Que a lo mejor esos servicios se prestarían mejor en el sector privado, es otro debate en el que no quiero entrar ahora mismo, pero lo cierto es que los ciudadanos pagan una serie de impuestos esperando recibir otra serie de servicios públicos. Si los ciudadanos pagan los mismos o más impuestos y el flujo de servicios públicos se reduce, peor sanidad, peores pensiones, peor educación, peor dependencia, peores infraestructuras, evidentemente eso también lo perciben los ciudadanos en sus carnes, que ven, insisto, cómo son expoliados en la misma medida o más que antes, sin al mismo tiempo recibir una contraprestación significativa que si quieren terminar recibiendo en las mismas magnitudes que recibían antes, pues pueden tener que contratarla adicionalmente, volviendo a pagar por ello en el sector privado. Por ejemplo, contratar un seguro de sanidad privada o un colegio privado, o ahorrando para complementar la exigua pensión pública que puede terminar quedándonos si los recortes son muy intensos para cuadrar las cuentas.
En definitiva, la deuda pública no es gratis. Que durante algunos años caigamos en la ilusión, en el espejismo de que nos podemos endeudar sin aparente límite y que tampoco pasa nada porque cuando venza esa deuda simplemente la refinanciaremos y por tanto nunca habrá que pagarla, es un error. Es verdad, insisto, que la deuda pública de estados solventes no se suele pagar, sino que se suele refinanciar. Pero para poderla refinanciar, como he dicho, has de estar en capacidad de pagarla. Has de poder pagarla si los inversores en algún momento no se fían de ti. Y lo cierto es que España lleva años sin capacidad para pagar su deuda pública. ¿Por qué razón? Porque tiene un déficit público estructural y persistente. Un déficit público que, si bien ha ido bajando, es cierto, se ha enquistado. Se enquistó antes de la pandemia en torno al 3, 2,5%, y ahora, tras la pandemia, está enquistado en niveles apreciablemente más altos, 4 o 5%, con carácter estructural. Y claro, si estructuralmente gastas más de lo que ingresas, si tienes una montaña de deuda pública, es evidente que aunque quisieras y con tiempo no podrías devolver el dinero que adeudas, porque año tras año gastas más de lo que ingresas, es decir, que te sigues endeudando en mayor medida. No es ni siquiera que refinancies la deuda que te vende, es que sigues añadiendo nueva deuda al stock precedente. Y esa es una combinación bastante explosiva. Ahora mismo estamos bajo el paraguas de la Unión Europea, bajo el paraguas del Banco Central Europeo, y por tanto no notamos que hace frío afuera en los mercados. Pero cuando ese paraguas desaparezca, teóricamente desaparecerá el año que viene, pero quizás se retrase a 2023, 2024 o 2025, pero en todo caso ese paraguas desaparecerá. Cuando ese paraguas desaparezca, sí nos encontraremos que fuera hace frío y que está lloviendo a cántaros. Y si no hemos intentado poner en orden las finanzas públicas, nos terminaremos congelando y ahogando. Y por eso es tan tremendamente irresponsable que un gobierno, cualquier gobierno, me da igual, siga añadiendo deuda pública y deuda pública al stock ya preocupantemente alto de deuda pública que tiene España. Los políticos, desde luego, tienen todos los incentivos a hacerlo, porque gastan hoy sin subir impuestos hoy, es decir, reparten favores que luego son, en cierto modo, recompensados mediante votos, sin trasladarles el coste de esos favores, de esas transferencias de gasto a los ciudadanos, porque no les están subiendo los impuestos. Por tanto, pueden repartir dádivas sin que esas dádivas de momento les cuesten nada a los ciudadanos. Pero claro, el problema de hacer esto es que les trasladas a los gobiernos futuros y a los contribuyentes futuros todas las deudas que se están acumulando hoy. El político irresponsable y cortoplacista está encantado con endeudarse hoy y trasladarle el problema a las generaciones futuras, pero un político medianamente diligente debería ser suficientemente responsable como para entender que aunque quizá a él eso no le pase factura electoral, al revés, incluso aunque pueda rentabilizar electoralmente ese endeudamiento público, en realidad está generando un daño muy profundo a su país, a los contribuyentes e incluso a la clase política futura, que va a tener que navegar en unas aguas presupuestarias mucho más procelosas que las aguas presupuestarias actuales. Aunque ahora mismo no estemos notando el dolor del exceso de deuda pública que hemos acumulado en 2020 y que llevamos acumulando en realidad desde el año 2008, ese dolor llegará, y llegará tanto más cuanto menos diligentes sean nuestros políticos para intentar reconducir la situación financiera de nuestro país. Y por desgracia, no parece que la clase política española sea especialmente diligente o responsable.